Es decir, hermanos, la oración nos da una mentalidad nueva. La oración nos ayuda a salir de las crisis. Y si aún no hemos estado en crisis, la oración nos prepara para cuando vengan las crisis, porque vamos a estar fortalecidos. Por eso es lindo orar. Más allá de las respuestas a corto o a largo plazo. Por eso que los soldados, como les dije, en el volcán los preparan para cuando llegue el momento de la guerra, el momento de la pelea, el momento de los tiempos difíciles, pueda permanecer de pie, firme. Y eso es lo que hace la oración. Cuando tú estás firme en la oración, vienen los tiempos difíciles, vienen las pruebas, vienen las circunstancias, y tú puedes permanecer firme. Mis hermanos, esta es una iglesia que depende del Señor. Es una iglesia que depende del Espíritu Santo. Es una iglesia que confía que si nosotros tenemos nuestra necesidad del Señor, el Señor va a responder. Una iglesia que sabe que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Mis hermanos, cuando oramos, es cuando adquirimos una mentalidad sobrenatural. Eso quiere decir que mira la vida desde otro punto, desde un punto sobrenatural, espiritual. Y ya no busca las soluciones del hombre, ni de la carne, sino las soluciones de Dios. Ya no busca la materia, sino lo espiritual. Es cuando tú aprendes que tu prosperidad no depende de tus esfuerzos, no depende de otros, sino que depende de Dios. No depende de tu astucia, sino de una mentalidad sobrenatural. Y eso es lo que te permite pasar un tiempo de adoración, de oración y de adoración al Señor. Cuando estamos orando, pasan cosas dentro de nosotros. Dios nos habla, Dios nos libera. Yo no sé usted, pero ¿cuántas veces nos ha hablado Dios en un momento de oración, de clamor? ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia afligidos, atados? Y no sabemos cómo, pero por medio de la adoración fuimos liberados de nuestra preocupación. Y salimos con nueva fuerza, con esperanzas de que Dios tiene una respuesta. Hay veces que usted ni va a saber cómo empezar a orar. Y ahí es donde está el beneficio, que el Espíritu, con gemidos indecibles, va a comunicarse con el Espíritu para comunicar lo que usted necesita. Yo creo que ahí donde está la oración en lenguas. Es la que desnuda lo que hay dentro de su corazón y lo trae al Señor. Es usted clamando al Señor, pero es su espíritu clamando a Dios. Tenemos que conectarnos con Dios y no tener temor de dejar que el Espíritu tome el control de nuestras vidas. No tener temor de enchufarnos con Dios, de conectarnos con Dios. Pero para que eso suceda, necesitamos crear una plataforma que nos pone en contacto con Dios, y es la oración. ¿Nunca se preguntó usted por qué Jesús oraba, siendo el Hijo de Dios, y se pasaba noches en oración? Yo creo que lo hacía porque Él se deleitaba en la presencia del Padre. Porque él ahora estaba en la tierra y era hombre. Y él estaba rodeado de hombres y mujeres impuros. Y él necesitaba como separarse de todas esas cosas.
Y lo hacía buscando la presencia del Padre por medio de la oración. Yo te pregunto, cuando estás orando, ¿puedes pecar? Cuando estás clamando a Dios, hablando con Dios, aunque tengas malos pensamientos, ¿qué pasa? ¿Se van? Por eso tienes que orar cuando hay una tentación, tienes que orar cuando hay una debilidad, tienes que orar cuando estás en un problema. Cuando él tenía que tomar grandes decisiones en el ministerio, Jesús se pasó toda la noche de oración. Una noche se pasó toda la noche y al otro día eligió a sus 12 discípulos. Y hay una conexión. Porque ahí, cuando uno ora, recibe los nutrientes del Padre, que es lo que nos permite hacer una decisión firme. Y es lo que él hizo con cada uno de los que escogió. Y van a ser los que lo iban a acompañar en su carrera espiritual. Y yo creo, mis hermanos, que la iglesia necesita ejercitarse de esa forma. Tenemos que hacer ejercicios de mentalidad espiritual. Tenemos que estar dispuestos a tirarnos al abismo y experimentar con las técnicas del Espíritu. Tenemos que empezar a querer fluir, a atrevernos a fluir en el Espíritu y a hacer cosas inesperadas. Pero por eso hay que tener una mentalidad espiritual. ¿Por qué? Porque si hay gente que es inmadura en la fe, y si ven un cambio en el programa, ya se escandalizan, se asustan. Si llegara el pastor y dijera, hermano, vamos a alabar y a adorar a Dios, y no hay predicación, salen a decir, es que no les gusta la palabra de Dios. ¿Verdad? O hacemos las cosas al revés. Comenzamos con el mensaje y terminamos la alabanza. ¿Y por qué cambió el pastor las cosas? Eso ya no es bíblico, ya no es espiritual. ¿Se da cuenta? Y no se da cuenta que por medio de esa adoración, de esa alabanza, el Señor se encarna y nos ministra. A veces se logra más en un tiempo de adoración y de alabanza espiritual que con 10 sermones predicados en el altar. Por eso es que se requiere gente que entienda lo espiritual para que pueda entender lo que está sucediendo. Amén. Es decir, usted tiene que entender que a la iglesia usted no viene para ser entretenido. Usted no viene para que se le dé algo. Usted viene a ejercitarse en el Señor. Y tenemos que llegar un día en que tengamos el valor espiritual de no tener temor de lo que va a suceder. Y lo digo por mí mismo. Yo hay momentos que he tenido temor de lo que Dios va a hacer cuando estaba ministrando. Me acuerdo tiempos atrás. Dice, tú piensa la gente que viene, que se ve esto, que se ve aquello. Hasta que el Señor me mostró que te importa lo que diga la gente, que te importe lo que yo quiero hacer. Porque usted a veces no pasa porque dice, bueno, y si lloro, y si me caigo, o qué van a decir, y si ya traen un invitado, menos que menos, ¿verdad? Y tiene que haber un momento en la iglesia que no nos importe, sino que queremos experimentar lo que Dios nos quiere dar, para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que si se levantan los diezmos antes o después, que si esto, que si aquello. Tenemos que quitarnos esos amarres y pasar a ser el pueblo de Dios. Como dicen por ahí, hay que dejarse caer el moño y comenzar a fluir en el Espíritu Santo. Dejar que Dios haga lo que quiera a través de nosotros en nuestra vida. Yo le pido al Señor que Dios nos dé ese valor espiritual, ministerial,
para que Él pueda manifestarse en su iglesia como Él quiere. Que dejemos de medir el tiempo. Que dejemos de darle a Dios el tiempo en cucharaditas. Él es el Dios del tiempo. Él es el Dios de nuestra vida. Pero eso se logra cuando hemos orado. Si no te está pensando que ya se alargó el pastor, que ya tengo que irme, que deje los frijoles en el fuego, que quede verme con fulana, con sultano, y usted ya está esperando, ya se va acercando a la orillita de la banca y va sacando el pie para que no le vayan a ganar salir a la puerta. Yo le digo, yo no he visto a nadie efectivo en el reino de Dios si no tiene una vida nutrida de oración. El mundo está necesitando de congregaciones con una mentalidad nutrida, sobrenatural, con una vida de clamor, de oración. Una iglesia donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Y es donde se va a manifestar el poder sobrenatural. Es cuando una iglesia ora y se llena del poder de Dios. Entonces hay milagros, hay intervenciones del Espíritu. Y Dios tiene que hacer eso en nosotros. Romper la inercia y la resistencia del enemigo. Porque de otra manera no vamos a conquistar a la gente de este siglo XXI. Fue lo que pasó en el primer siglo de la iglesia en Jerusalén. La cultura judía no podía ser conquistada por enseñanzas bien desarrolladas desde el punto de vista meramente intelectual. Pues me gusta Pablo, yo me identifico con él mucho. Dice, cuando yo fui con ustedes, no fui con excelencia de palabra ni con sabiduría humana, sino que lo único que me propuse es enseñar a Cristo y a este crucificado, para que su espiritualidad no esté fundada en palabra de hombre, sino en el poder del Espíritu Santo. Dice, Pablo quitó los andamios humanos y dejó desnudo el poder de Jesucristo y su cruz, para así enseñarle a esa gente cómo ser cristianos eficaces. Y yo creo que esta cultura de este siglo XXI es peor que cualquier otra, y especialmente aquí en Estados Unidos. Hablamos de los países musulmanes, pero en este país decenas de millones de personas que están cautivas por el intelectualismo, el secularismo, la mentalidad anticristiana. Están confundidos completamente. Y uno los mira a nivel espiritual, son peor que bebeses, están atados. Y aunque están desarrollándose intelectualmente, pero tienen dos dedos de cerebro espiritual. No tienen entendimiento. Tienen un gran arsenal intelectual, pero no conocen las cosas del Espíritu. Por eso mi oración en este día es, Señor, derrama tu Espíritu. Danos un segundo avivamiento, como el que se experimentó en Pentecostés. Danos una visitación fresca de tu poder. Porque yo creo en las señales, creo en los prodigios y creo en una administración poderosa del Espíritu Santo, que es necesaria para la iglesia. Y le aclaro que no tengo nada contra el intelecto. A mí me gusta estudiar, a mí me gusta leer, es hermoso. Yo celebro la razón de los que pueden dar sus conocimientos, pero quiero que se entienda que las reglas del Espíritu son muy diferentes a las reglas humanas. Lo del Espíritu requiere el fuego de Dios, una vida separada, una vida de oración, una vida consagrada, soportada por lo que Él dice en su palabra. Y es cuando veremos milagros y señales.
prodigios y manifestaciones.